Así que para ustedes, ¿qué significa para la búsqueda de la paz total la decisión del presidente de la República en el día de hoy? ¿Quién arranca? Ariel. Diana, mire, buenas noches nuevamente y gracias por su invitación. Yo creo que la paz total tenía una o tiene una triple crisis. Una crisis legislativa. Está aprobado la ley de orden público, pero no hay un marco jurídico para el sometimiento y eso hay que resolverlo porque pues está paralizado el proyecto de ley de sometimiento. Dos, una crisis de los dos procesos, tanto la del ELN como la del autodenominado Estado Mayor Central. Y tres, una crisis de legitimidad profunda social, producto también de la crisis de seguridad que hay. La salida de Danilo Rueda resuelve la tercera crisis. Es decir, intenta el presidente mandar un mensaje de legitimidad, decir, cambiamos esto, pero de entrada no se ha resuelto todavía nada. No sabemos el marco jurídico, no sabemos el estado de los dos procesos. Y termino con esto. Uno de los errores que cometió Danilo Rueda, o el mayor error, es que cantaba y silbaba a la vez, como decía mi abuela. Es decir, intentaba coordinar todos los procesos y liderarlo, y a su vez ser todo el soporte técnico de los procesos. Y eso espero que no pase con Oti Patiño. Es decir, que si él sube a ser alto comisionado, ya no sea el jefe negociador con el ELN, porque va a cometer exactamente el mismo error y no se va a poder andar. Y lo otro que tiene que resolver el Estado es hasta dónde está dispuesto a ir en determinados procesos como el del Estado Mayor, para evitar profundizar que la crisis de legitimidad vuelva a estar en un mes sobre la mesa y que el cambio de funcionario no resuelva nada. Escuchó usted la Diana, entrevista, que aquí hay varios temas sobre los cuales me gustaría profundizar y es, digamos, Oti Patiño está de cara a solucionar las crisis que mencionaba Ariel, la crisis en la implementación, la crisis en el legislativo, la crisis en la seguridad que le correspondería al Ministerio de Defensa, pero que hace parte de todo ese círculo sobre el cual hay que trabajar. De alguna manera, escuchando ahorita al Estado Mayor Central, uno mira un lenguaje como de hace 15 años más o menos, eh, una organización o por lo menos un vocero que quiere decirle a Colombia que existe una organización que no se entregó, que se entregó parcialmente y que además no busca nada, que además no está en el narcotráfico, que solamente está buscando reivindicaciones para un pueblo del cual no es vocero, que no lo reconoce como vocero, que es su víctima permanente. Entonces me pregunto hacia dónde debería ir Oti Patiño. Casi que habría necesidad de un alto en el camino para solucionar esa ley de sometimiento. Habría posibilidad de reconsiderar, por ejemplo, que el Estado Mayor Central son una serie de delincuentes y algunos disidentes. ¿Hacia dónde debería ir? Diana, mire, yo, a ver, ya terminé de escuchar la entrevista, pero a ver, una cosa es la crisis del ELN, donde en general hay una agenda, ya hay una especie de cronograma, hay un mecanismo, al menos pues, sobre el papel de participación de la Casi que uno sociedad podría civil. decir que son las crisis esperadas de procesos de negociación como ese. Es exactamente, o sea, hay una crisis, ya hay un avance, hay una metodología, hay un equipo, hay dos equipos negociadores, hay un equipo de verificación y yo espero que con el tema del secuestro que se ponga sobre la mesa, eso se solucione. En el Estado Mayor Central no hay agenda, no hay protocolos consolidados todavía, no hay un cronograma, es decir, no hay nada. Y ahí yo, después de escuchar la entrevista, cuando usted le pregunta lo de Quibío, cuando le pregunta sobre si son las, cuando yo dicen somos las mismas FARC, usted le dice no, y las FARC ya se desmovilizaron y demás, yo sí creo que hay un momento, el Estado colombiano, el gobierno, perdón, tiene que tomarse un momento para determinar si quiere seguir avanzando en esa mesa o no. Todos los conflictos, incluido este, van a terminar en una mesa, pero la pregunta es el tiempo. Si es hoy o es dentro de 5 o 6 años o 10 o 20, no sé, pero hay que hacerse esa pregunta. Porque lo que sí es claro es que al darle estatus político a al reconocimiento político al Estado Mayor, todos están pidiendo lo mismo. El clan del Golfo Cana me escribe en Twitter, el abogado, diciendo, bueno, nosotros también tenemos reconocimiento político. Y esto va a impedir que se avance también en la ley de sometimiento. Yo había dicho en su momento, el Estado Mayor no requiere tener reconocimiento político,
pero ya devolverlo es explotar la mesa, es decir, ya es como decir que no hay nada. Y la ley de sometimiento, Diana, no solo depende de Ota y Patiño en ese momento, sino de las mayorías que existan en el Congreso, que son inexistentes también hoy día en cualquier tipo de cosas. Entonces, yo lo que siento es que no va a haber ley de sometimiento en el corto plazo, tal vez en el mejor de los casos, junio del próximo año. Creo que la crisis del ELN se va a poder solucionar siempre y cuando se ponga el tema del secuestro por delante. Y creo que con el Estado Mayor Central la crisis es mucho más profunda, donde el Estado tendría que preguntarse, vuelvo y repito, si continúa o no continúa. Es que yo, Ahora. Diana, mire, para decir esto rápido, el gobierno dirigió cuatro estrategias los últimos días. Reforzó el tema internacional, los viajes del presidente, el diálogo con un sector del empresariado, el diálogo con la sociedad civil que digamos, se va a enfocar mucho en las juntas de acción comunal y este diálogo político iniciando con el Centro Democrático y vamos para ver a dónde vamos. Esas son las cuatro estrategias. Yo creo que en eso va a estar muy empeñado el gobierno de aquí a marzo, a ver si puede lograr dos cosas. Por un lado, parar este decrecimiento económico, lograr unos mínimos consensos con el empresariado y por otro lado, intentar rearmar una coalición dentro del Congreso. Pero yo creo que no va a lograr lo segundo. O sea, yo creo que ya es muy tarde. Entonces el gobierno tiene que preguntarse si el eje va a seguir siendo la reforma. Yo coincido con Mabel, este país hay que reformarlo. Pero más allá de que hay que reformarlo es si ahí va a centrar todo su accionar y se va a desgastar políticamente en eso más de lo desgastado que ya está. La reforma de salud puede pasar la otra semana, la veo difícil, supongamos que pase, pero viene la pensional, viene la laboral, es un desgaste muy duro y una incertidumbre muy grande para muchos sectores. Entonces hay que preguntarse si ese es únicamente la única posibilidad de cambio de las reformas o si hay que hacer otras cosas. Y lo otro que hay que decir, Diana, es, yo sí creo que la pregunta no es solo para el gobierno. Yo he escuchado las intervenciones aquí de mis dos compañeros y bueno, vamos a ver si Petro no es tan hipócrita, vamos a ver si cumple. Pregunten del otro lado, señores, ¿y ustedes si quieren cambiar algo o no? ¿O esto es para que no cambiar nada? Preguntarle al Centro Democrático, a Cambio Radical, al sector empresarial. La pregunta no es solo para un sector, es para ambos sectores. Porque lo que yo me temo es que la campaña presidencial se va a adelantar con los exgobernadores y exalcaldes ahora en enero, y eso va a imposibilitar más aún cualquier transformación, no solo desde el lado del gobierno, sino también desde el otro lado. Si les parece, pasamos a otro acuerdo que ya se ha consolidado, no tan total, pero por lo menos se logran 48, después de 48 días de guerra entre Israel y Hamas. Con la intermediación de Qatar, Egipto, Estados Unidos y las negociaciones entre ambos actores, Israel hará un cese al fuego por 4 días a cambio de la entrega de 50 de los 250 rehenes israelíes que están en manos de la organización terrorista desde el pasado 7 de octubre. Además, se pacta la liberación de 150 de los 8.000 palestinos que están detenidos por parte del Estado israelí. El intercambio solo contempla mujeres y niños. El acuerdo incluye la entrada de toneladas de ayuda humanitaria para atender necesidades de la población y que la Cruz Roja ofrezca ayuda médica a los rehenes. Me gustaría un poco la aproximación de ustedes a esto. ¿Cómo ven este acuerdo al que se llega en Gaza? ¿Qué significado tienen estas treguas en el lenguaje de la guerra? ¿Qué va a significar para la población gazatí y el impacto que tendrá en Israel, Chacón? Sí. Rápidamente, solo dos comentarios adicionales a los de mis compañeros. Lo primero es que vamos a tener a prueba la posibilidad de estabilidad de esta pausa que se está haciendo en esta batalla, porque es muy probable, Diana, que no dure los 4 días, sino que esto pueda durar no más 2 días. Es decir, va a ser esas treguas son bastante inestables y esto es lo primero que se pone a prueba. Y lo segundo es reforzar lo que dice Mabel. Si bien Netanyahu dijo que esto va a continuar, que no pasa nada, que la ofensiva continúa, eso también es porque Israel tiene un desgaste por todo lo que ha pasado en Gaza y aquí se abre una puerta para intentar pues llegar a un mínimo acuerdo. Tres preguntas claves. ¿Qué va a pasar en el norte de Gaza? ¿Se va a volver un territorio ocupado o van a salir los israelitas de ahí? ¿Van a llegar unas fuerzas de Naciones Unidas, de países, etcétera, árabes, lo que sea esa zona, o eso vuelve y lo recuperan los palestinos? Y lo tercero, pues, ¿qué va a pasar con todos los muertos de un lado y del otro, al menos jurídicamente? Entonces,
yo sí veo una esperanza, no creo que sea tan fácil para Netanyahu después negarse a otra tregua en unos días. Vamos a ver, yo veo una esperanza, pero los temas de fondo pues obviamente no han sido resueltos. Una última pregunta y es este miércoles los presidentes de las altas cortes del país eligieron a Erdán Penagos como nuevo registrador nacional en reemplazo de Alexander Vega, el próximo registrador para el periodo 2023-2027. ¿Cómo ven la llegada de Penagos a este cargo en la registraduría? Ariel. Diana, dos respuestas rápidas. Yo creo que Penagos, quien fue representante a la Cámara, dos periodos, el partido de la U, después se lanzó a Senado, no quedó, ahí quedó en el Consejo Nacional Electoral. Tengo que decir que es un papel muy decente y luego se lanza registrador y lo eligen las altas cortes. Entonces, lo primero es un hombre que tiene experiencia, al menos en el tema electoral, y que no viene de la línea del registrador Alexander Vega, por más rumores de que haya que se reunión, etcétera. Lo cierto es que no viene de ahí. Eso da una especie de tranquilidad a muchos sectores después de lo que pasó el año pasado en las elecciones del 2022. Y lo segundo es, aquí hay un aire de esperanza al señor Penagos, pero obviamente tiene que resolver varios temas que en este momento están en la registraduría, temas de auditoría, de software, algunos temas de licitación. Entonces él va a tener una especie de luna de miel muy corta, diría yo que de unos 4 o 5 meses, y después nuevamente todos los ojos van a estar dirigidos a él. Pero yo en lo personal tengo esperanza.